Hola, somos Hora Local. Son las 3 menos cuarto en Zorritos, Perú. Perú. Para los que no nos hayáis seguido hasta ahora, nos hemos tomado un año sabático al ver una excedencia. Yo dejé el trabajo para poder viajar y ver mundo antes de seguir con nuestras carreras. Y para los que sí nos estáis siguiendo, sabéis que hace más de un mes que no subimos vídeo, y la razón por la que ha habido un salto desde Argentina hasta Perú es porque hemos tenido problemas técnicos. Sí, el desastre. El disco duro donde estábamos guardando los vídeos y todas las fotos y todo ha muerto. O bueno, no ha muerto del todo porque hemos sido capaces de recuperar muchas cosas, pero hay un hueco. Tiene lagunillas. Este es el vídeo de Bolivia, y como hemos perdido parte de los vídeos en los que explicamos lo que vemos y demás, pues hemos decidido hacer el vídeo diferente. A través del Salar de Uyuni hicimos allí un tour en 4x4 que sale desde San Pedro de Atacama y va hasta el Salar hasta la propia ciudad de Uyuni. Y bueno, son 3 días. Vimos paisajes espectaculares, no solo es el Salar. Desde el primer día empiezas viendo unas lagunas increíbles, zonas desérticas, los geysers, hasta llegar al Salar, donde vimos yo creo que el amanecer más bonito que hemos visto jamás. Sí. A Potosí, ciudad famosa por su mina. Las minas que explotaron los españoles cuando llegaron acá. Y bueno, minas que todavía siguen explotándose con diferentes minerales. El cerro se llama Cerro Rico, y rico de verdad, porque bueno, 500 años llevan sacando de ahí oro, plata, estaño, litio, todo lo que se les ocurre, ahí está. Y bueno, descubrimos también, era nuestra primera ciudad un poco importante en Bolivia, y nos sorprendió muchísimo todo el centro histórico, la catedral, el Museo de la Moneda, nos encantó. En Potosí descubrimos lo que más tarde veríamos en la mayoría de las ciudades bolivianas, que conforme vas entrando con el autobús piensas, ¿dónde me he metido? ¿Qué es esto? Casas a medio construir, sin pintar, todo muy básico, pero de repente te adentras al centro, y tanto el centro de Potosí como el centro de Sucre, Cochabamba, precioso, muy bonito, unas plazas muy bonitas, mucho ambiente, mucha cultura. Sucre, yo me enamoré, la ciudad blanca. Que no íbamos a ir, pero nos lo recomendaron así de última hora. Hicimos unas rutas muy bonitas y vimos el fuerte de Samaipata, unas ruinas pre-incas que luego también usaron los incas, que todavía está por explotar. Allí todavía hay mucho enterrado y nos sorprendió mucho. Hicimos una ruta por el Parque Nacional Lamboró con los helechos gigantes, y seguimos nuestro camino hasta las Chiquitanías. El primer tren que hemos tomado en el viaje, y llegamos a San José de Chiquitos con la idea de hacer una ruta y ver los diferentes pueblos de las Chiquitanías, pero los horarios eran terribles. Entonces nos hicimos una rutilla por allí, vimos desde un mirador las pampas de Santa Cruz, y así de buenas a primeras nos fuimos de aventura a Cochabamba, tomando lo que llaman trufis. Ahí descubrimos el milagro del trufi. Trufi es básicamente una minivan, una furgoneta
con 10 asientos o 15. Y la minivan va a un lugar, por ejemplo, Cochabamba. Y el tipo normalmente aparca fuera de la estación de autobuses y ¿quieres ir a Cochabamba? Pagas tu pasaje y te sientas y te duermes. Porque hasta que el minibús o la furgoneta no esté llena de gente, de allí no se mueve. Con lo cual puede que estés allí sentado 20 minutos, si tienes suerte, o 3 horas, si no. Nosotros en concreto, esta fue la primera vez que tomamos un Trufi y nos recorrimos desde la punta este del país hasta casi la otra punta. Tomamos un Trufi desde San José de Chiquitos hasta Santa Cruz y llegamos a las tantas de la mañana y aún así encontramos otro que nos llevaba a Cochabamba. Eso sí, nos dormimos y no sé cuánto tiempo pasó, pero luego nos despertamos cuando se había encendido el motor y ya salíamos y llegamos a Cochabamba. En Cochabamba celebramos nuestro segundo aniversario de bodas, subiendo a una colina donde tienen un Cristo tipo el Corcovado de Río y viendo el atardecer, y luego nos fuimos a cenar a un sitio. Y de Cochabamba por fin llegamos a La Paz. Otra vez altitud, casi no podía ni caminar, pero bueno, en La Paz nos impresionó no solo la altitud, sus colinas, sus teleféricos, desde donde se visualizan los mercados gigantes de la ciudad. La Paz es una ciudad que vive en la calle. Sí. O sea, no ves negocios, pero es una ciudad que vive en la calle. O sea, todo se hace en la calle, la compra se hace en la calle, la comida se hace en la calle. Y estoy convencido de que hasta los grandes contratos se firman en la calle, porque la cantidad de gente que hay a todas horas, por todas partes, es impresionante. A mí me encantó La Paz, me pareció un sitio espectacular. Nos encantaba ir al Mercado de la Lanza, que estaba en el centro, y comer un primer plato y un segundo plato por, ¿cuánto era? 10 bolivianos. 10 bolivianos. Que te sientas al lado de la gente, claro, te ven la pinta y ya te preguntan de dónde soy, te aconsejan. Es genial. Había un señorín que nos decía, y lo que daría por convertirme en pequeñito y que me llevéis en el bolsillo. Es súper gracioso comer en los mercados porque son... en el piso de arriba, siempre en el segundo piso, tienen una sala de comidas o salón de comidas. Y lo que son pequeños huecos en la pared, como mini cocinas, con su olla, su estufa y su todo. Y es como si cocinase tu abuela. En Bolivia todavía no hay mucha información en internet. Entonces te das cuenta de que en cuanto entras un poco en la ciudad, lo único que tienes que hacer es tomar un autobús o te plantas en la plaza y a partir de ahí buscas un hostal o un hotel o lo que tú quieras, precios muchísimo más baratos y nada, se hace a la antigua usanza, vas y preguntas. Ahora nos vamos a Rurre, a la selva amazónica.